Hola, hola, buenos días, buenos días. Estoy por aquí como todas las mañanas de lunes a jueves hablándoles de temas de salud. Y hoy específicamente voy a estar hablando de algo que es un poquito controversial, pero que yo creo que es importante que todos entendamos en términos de qué es lo que debemos tomar en cuenta cuando estamos conversando de los números o estadísticas de COVID versus lo que realmente está pasando. Porque tenemos datos que reportan diariamente, por ejemplo, el CDC o el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos tiene una data diaria y allí tenemos información muy importante. También el Centro de Tracking del Johns Hopkins University o la Universidad de Johns Hopkins también tiene un tracking, o sea, un centro donde hacen bastantes casos, donde recopilan los casos bien interesantes y los números son bastante cercanos a lo que existe en reportes, pero eso quiere decir que son casos reales, esos son realmente los números. Ahí es donde está la discusión. Enrique, gracias por estar aquí conmigo. Me encantaría que conversáramos de eso. Quiero darles una nota con los detalles y luego hacemos preguntas. Por ejemplo, en el caso de John Hopkins, hoy reporta que hay casi 120.000 millones de casos en el mundo entero y que hay 2.655.000 casos de muertes en el mundo entero, cosa que es devastadora. El primer país que tiene más casos es Estados Unidos con casi 30 millones, después Brasil, India, Rusia y los países del Reino Unido. Y en caso de muertes tenemos a Estados Unidos en primer lugar, después Brasil, México, India y los Estados Unidos. Esos números son muy altos y no van en proporción a la población. Ya por ahí ustedes están, Dios santo de mi vida, esto está horrible. Hay muchísimas personas que han fallecido, hay muchísimas personas que están enfermas. Pero entonces, ¿cómo sabemos si estos números son reales? ¿Cómo sabemos si lo que se está hablando aquí es verdad? ¿De dónde vienen estos números? Pues la manera como funciona es gracias a lo que se llama salud pública. Salud pública son departamentos que en cada país, en cada estado, en cada comunidad existen mundialmente donde se recopila información médica que se reporta a estos centros desde cada consultorio, desde cada oficina médica, desde cada farmacia, inclusive dependiendo de los casos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una consulta médica donde tú ves pacientes que le haces exámenes y determinas que la persona salió positiva o negativa contra COVID, con COVID, entonces tú haces un reporte diario al centro de salud local y le dices, mira, en mi oficina hoy detectamos 5 personas positivas con COVID y se le reporta de manera diaria e incluso de manera semanal y mensual, con ciertos criterios y números que se deben reportar. Estos centros de información pública locales lo reportan al Centro de Información Pública del Estado o de la comunidad o del distrito o como sea que está dividido el país. Cada país se divide de manera diferente. En Estados Unidos se reporta por ciudad y luego se reporta por condado, luego va al estado y allí va al Departamento Nacional de Salud Pública. Entonces, toda esta información se reporta al Departamento de Higiene o Salud de Estados Unidos. Y viene de allí, de cada persona, cada médico, cada individuo, cada trabajador de la salud que tiene un sitio práctico, un sitio médico donde se pueden reportar este tipo de información y se reportó oficialmente. Eso no quiere decir que sean exactamente todas las personas que se enfermaron y ya ustedes están entendiendo el por qué yo hice esta sala para que todos entendamos y nos demos cuenta de que los números, a pesar de que son devastadores y gigantescos, no son los reales. Vamos a poner otro ejemplo antes de ir a la discusión. Vamos a hablar de países del tercer mundo, países como Venezuela, como países, que es mi país, países de África, países muy pobres, donde estos sistemas de salud no son los ideales, donde hay mucho desorden, entre comillas, en el término, en la manera como se reporta y por supuesto la oficialidad puede también manipular. Que bueno, hay países donde se dice que eso pasa mucho, hay países donde realmente no pasa y la política y la parte de salud en este sentido no están relacionadas y eso sería lo ideal, pero a ciencia cierta no se sabe porque bueno, el poder, digamos, político es muy fuerte en algunos países del mundo. Entonces,
a pesar de que pueda que se reporten los números más grandes, el Departamento de Salud o el Departamento del Gobierno de ese país decide no publicarlos todos. Entonces, allí hay otra diversidad, ¿cómo se diría? Otra diferencia. La última parte que quería conversar, Dios mío, hoy la lengua se me enredó. La última parte que quería comentar es que existe un organismo mundial que se llama la Organización Mundial de la Salud o la OMS, donde estos reportes que se hacen por país se envían directamente a ellos y entonces ellos tienen los números oficiales por país. A veces cuando vamos a la página de la Organización Mundial de la Salud vemos unos números que tú dices, ah, pero qué bueno, este país no tiene casi números, qué chévere. Sí, es que no los tenga, es que no se reportaron, es que los que se reportaron no son los reales. Ese es el problema. Entonces, vamos a ir a lo que se ha conversado en líneas generales en medicina acerca de cuántos son los casos reales en comparación con los casos reportados o casos oficiales. Por ejemplo, en mi casa, en mi familia, y puedo hablar de eso con propiedad, en mi casa, ellos viven en Barcelona, mi mamá, su esposo y la niña. Ellos tres viven en un solo apartamento. Una persona, o dos personas, mejor dicho, tuvieron la enfermedad y la tercera se contagió de estas dos. Estas tres personas se hicieron el examen porque viven en España y ahí hay una estructura bien diseñada para que se hicieran los exámenes y resultaran positivos o no. Los tres fueron reportados, las entidades de salud pública recibieron esa información y los números que se reportaron en España, por lo menos en el caso de mi familia, fueron reales. Pero pasa, por ejemplo, aquí al lado de mi casa, donde yo vivo en Arizona, en Estados Unidos, tengo unos vecinos que son divinos, una pareja joven que son muy lindos. Ella es enfermera, él es ingeniero y tienen una niñita de 4 años que la adoro. Ella se contagió con un paciente que llegó a su cuidado un día con un reporte negativo de COVID y le hicieron una segunda prueba, apenas llegó al hospital y resultó positivo, pero ya ella había estado en contacto con el paciente de una manera muy cercana, a pesar de que ella estaba usando su protección y se contaminó. Ella vino a su casa y durmió en su casa con su esposo y estuvo en contacto todo el día con su niña y efectivamente ella le pasó la enfermedad a ellos dos. Ni el esposo ni la niña se hicieron los exámenes. Primero porque ella estaba muy malita y él tenía que cuidarla. La esposa estaba muy malita y él tenía que cuidarla. Y segundo porque ellos tenían miedo de salir porque se sentían muy mal. Él sobre todo estaba muy mareado y con mucha tos y no podía manejar. Entonces él no fue a hacerse un examen, simplemente se quedó en su casa y se quedó aislado cuidando a su esposa, cuidando a la niñita y tratando de mejorarse. Entonces de esos tres casos que existieron en esta familia al lado de mi casa, solamente uno se reportó, que fue el positivo que se hizo ella porque ella es enfermera y se lo hizo en su hospital y se determinó que estaba positiva y no regresó a trabajar, por eso se quedó en su casa por 10 días. Entonces, solamente una familia que vive al lado de mi casa tuvo de 3 casos, uno solo reportado. En general, se dice que de cada caso que es reportado, 4 casos no se reportan. Entonces, podemos hablar de que estos números que son oficiales en estas entidades y estas organizaciones mundiales, nacionales, estatales e incluso por condado, o por ciudad también, donde se reflejan estos números oficiales, tendríamos que pensar en multiplicarlo por 5 veces. Y yo les voy a dejar un segundo aquí para que lo piensen, porque los números mundiales que está reportando la página de John Hopkins es 120.000 millones. Perdón, 120 millones. 120 millones de personas enfermos. 120 millones. Lo multiplicas por 5. Esas son las personas que realmente han sido infectadas. Ese número es brutal. Si hablamos de los casos de muertes, van 2.655.000 muertes mundiales hasta ahora. Si multiplicas eso por 5, casi llegas a los 15 millones. Entonces, las personas que piensan que estos números son locos y que eso no es verdad, los números están inflados, no lo están, al contrario, son muy bajos y ya les expliqué por qué. Entonces, es importante que entendamos que esto es lo que pasa realmente, esto es lo que existe realmente. Y si hablamos de países en África, donde, por ejemplo, aquí estoy viendo en el mapa que tiene prácticamente eh,
un octavo de lo que tenemos en Estados Unidos, tú dices, qué bueno que África está funcionando tan bien. Lo que yo me temo es que las entidades oficiales y del gobierno que se encargan de la parte de salud en África, pues no sean tan buenos o que a la final no tengan tantos exámenes para evaluar si las personas son positivos o no. Pero eso no quiere decir que lo tengan y eso no quiere decir que esté disperso. Pero sí es lo que se dice en la televisión. Pero sí son los reportes que salen oficialmente en los entes del Estado, en los entes de donde tú sigues en Internet o en tus redes sociales y dices, ah, no, pero aquí estamos chévere, tenemos muy pocos números. Entonces yo te invito a que hagas ese análisis y a que hagas un poquito de interpretación de lo que está pasando y de la información que hay realmente, porque, bueno, los números son devastadores. Yo no tengo intención de alarmar, ni tengo intención de ponerlos a que se entren en pánico. Simplemente estoy tratando de divulgar una información que nosotros como personas de salud y personas que estamos involucradas con la salud pública directamente y entendemos que estos son los casos y de aquí es donde viene la información, lo tenemos que comunicar y hablar en palabras sencillas donde la persona, ciudadano de este planeta, entienda lo que nosotros sabemos y puedan divulgar la información real y donde puedan entender de dónde vienen estos números y estos casos. Yo estoy a la orden aquí en Instagram y en YouTube para que me hagan cualquier pregunta aquí abajo en los comentarios. Estoy a la orden y voy a estar en un momento en mi página, en mi sala de Clubhouse, que estoy activa en este momento en la sala de COVID, estadísticas versus números reales, en el Club de Venezolanos. Entonces, les agradezco si tienen alguna pregunta y es todo lo que tengo por hoy. Clubhouse, no se me vayan que ya voy con ustedes. Gracias por el tiempo. Hasta luego, que tengan un feliz día.